perdón, que la función es una relación, es una relación. ¿Qué es una función? Una relación. Que un elemento de aquí le corresponde a un elemento de acá. Eso es lo que él dice. Sí y solamente le puede corresponder un elemento de acá. Eso es una relación, eso es una función. Una función es una relación. Una relación, ¿qué quiere decir una relación? Que un elemento de aquí, de la primera función, vamos a llamarle A, ya este le vamos a llamar B, le corresponde un elemento, uno solo de el conjunto B. Eso más o menos es lo que viene siendo función. ¿Ok? Que más o menos viene siendo una función. Entonces, vamos a borrar todo aquí. Solo se lo estoy diciendo así, no para que ustedes lo copien ahí, vayan entendiendo de una forma más práctica, no tan técnica, porque los cuadernos en los módulos sale de una forma más técnica, ¿verdad? Y dice función real de la variable real y todo eso. No, eso es como se escucha, como que lo va a enredar más. Entonces, te lo estoy diciendo de una forma más técnica, más fácil. ¿Qué es una función? Bueno, una función es una relación, ¿verdad? Es una relación que de un elemento de aquí le corresponde un elemento de acá. O sea, eso es una función. Que si yo tengo elementos en esta función a él le va a corresponder uno y solo uno elementos de la función B. Solamente uno, no corresponde más. Entonces, eso se le llama función. Cuando usted vea, y ahorita vamos a ver los ejemplos, voy a borrar aquí para que vean cómo es esto. Ya habíamos dicho que esos diagramas sagital o diagramas de Venn se usan para representar conjuntos. Ustedes lo van a ver. Entonces, antes de ver ya los ejemplos para que vean una función, tenemos el dominio y el codo. ¿Verdad? Eso se le llama dominio. Y el codominio recorrido, bueno, en algunos libros aparece así, o aparece así, el recorrido F. ¿Verdad? Dominio de la función, dominio del recorrido de la función F, ¿verdad? Entonces, eso así se denota esas palabras. Entonces, ¿cuál es el dominio? Entonces, el conjunto de todas las primeras componentes se le llama dominio de una relación. Ok, voy a explicar lo que es dominio para que vayan viendo. Porque ya le dije, esto es solamente teoría lo que vamos a ver, pero es importante, si no la sabe, está listo. Entonces, mire, vamos a dibujar, voy a hacer un ejemplo para decirle qué es el dominio. Voy a dibujar un diagrama, dos diagramas. Este diagrama es A, este diagrama es B. Aquí vamos a poner A, B, C. Los elementos, los diagramas o las funciones se representan con letras mayúsculas. Los elementos se representan con letras minúsculas, ¿verdad? O pueden ser letras, pueden ser números, puede ser de todo. Entonces, dice allí, el conjunto de todas las primeras componentes se le llama dominio de una relación. Ok. ¿Qué quiere decir eso? El conjunto o todos los elementos de la primera función, todos los elementos de la primera función se le llaman dominio. ¿Qué quiere decir eso? Que mi primera función, ¿cuál es? Mi primera función es A. Esta función que aparece aquí, A, porque esa la dibujé aquí. Los elementos de esa función, ¿cuáles son los elementos de esa función? Los que están dentro. Entonces, ¿qué quiere decir? A, B, C. Esos elementos se le llama dominio de la función. A esos elementos se le llama dominio de la función. Esos son el dominio de la función. Los dominios de la función, ¿cuáles son? Los elementos que le corresponden a la función A, la primera función. Ahí dice, el conjunto de todas las, es el conjunto, estamos hablando de todas, cuando hablamos de conjunto es todo, ¿no? A, B y C, lo que aparece ahí. El conjunto de todas las primeras componentes, cuando hablan de primeras componentes, estamos hablando de la primera función, en este caso A, se le llama dominio de la relación. Ese es el dominio.
Los elementos del dominio se denominan argumentos, o sea que estos se le llaman argumentos a estas letras que están aquí, a esos elementos se le llaman argumentos. Ahora, si ya le dije cuál era el dominio, el recorrido o el codominio, o en este caso se le llama recorrido, vamos a ponerle recorrido, vamos a trabajar con la palabra recorrido. El recorrido. ¿Quién habla? Ok, el recorrido es el siguiente. ¿Cuál es el recorrido? El conjunto de las segundas componentes se denomina recorrido de una relación. Eso está más claro y sobreentendido que si los primeros elementos corresponden al dominio, ellos están diciendo ahora que el conjunto de las segundas componentes, o sea, los segundos elementos de la segunda función, en este caso voy a poner RF, ¿cuál es la segunda función? La B, ¿no? ¿Y cuáles son cuál es el recorrido de la B? El recorrido de la B son los números que aparecen ahí, los elementos que aparecen ahí ese es el recorrido. Profe, ese es el recorrido. Pero aquí nos muestran en el módulo dos diagramas muy diferentes a lo que nos está explicando usted, profe. Es que no te guíes del módulo, por eso le dije, en el módulo está sintetizado. En el módulo todo eso que le estoy diciendo aparece después. Aparece, ahí está el dominio. Ahí aparece el dominio y codominio más abajo de eso. Eso que está arriba, eso es un ejemplo de cuándo es una función y cuándo no es una función, que lo voy a explicar ahorita. ¿Ya? ¿Estamos claros ahí? Bueno, ya ustedes encontraron, ya ustedes saben qué es el dominio, qué es un recorrido. ¿Cuál es el dominio? El dominio son todos los elementos de la primera función, o del primer, función se le puede llamar, conjunto. El dominio es el dominio de una función, son los elementos del primer conjunto. El primer conjunto, ¿cuál es? A. Entonces, ¿cuáles son los elementos del conjunto A? A, B, C. Entonces, ¿cuál es el recorrido? Bueno, el recorrido es el conjunto, son los elementos del segundo conjunto. Los elementos que corresponden al segundo conjunto le llama recorrido. Ahí está. ¿Cuáles son? 1, 2 y 3. Ese es el dominio y recorrido. Bueno, ¿alguna pregunta en eso? ¿Todo bien? ¿Estamos bien? Tienen que preguntar si no entienden el concepto de dominio, porque si no entiendes el concepto del dominio y codominio, pues tienes problemas. Bien, borramos ahí. Ya sabemos qué es dominio, ya sabemos que es una función. Una función, ¿verdad? Es una relación que existe entre un elemento del primer conjunto con uno y solo uno elemento del segundo conjunto. Esa es una función. El dominio son todos los elementos del primer conjunto. El recorrido son todos los elementos del segundo conjunto. Ya, eso está claro allí, explicado de forma sencilla. ¿Verdad? De forma sencilla, claro. Si le vamos a poner pifia a eso, tenemos que hablar de una forma más bonita en ese aspecto. Yo les estoy explicando así de una forma que ustedes lo puedan entender y que al final es lo que usted está diciendo es la verdad, ¿no? Claro, sin palabras bonitas. Bien, ahora vamos a explicar lo que es cuándo hay una función, cuándo no hay una función. Y esto también es clave porque tiene que saber, porque lo van a ver en todos los problemas que siguen aquí. Si usted no sabe cuándo es una función y cuándo es una función, y eso siempre va a venir en los problemas. Determine función, determine si no hay función. Si hay o no hay función, usted tiene que saber ya con definición que si hay o no hay función. Entonces, bueno, voy a explicársela de forma que aparece allí. Ahí en el módulo aparecen dos tipos de diagrama sagital. Aparece uno con óvalos, se le llama diagrama de Venn, ¿sabes? ¿Verdad? Y otro aparece con rectángulos.
sea, los diagramas pueden parecer de muchas formas, pero son diagramas sagittales, representan conjuntos. Bueno, para no enredarnos, vamos a trabajarlo con óvalos acá, ¿verdad? Con óvalos así, estilo circunferencia, pero achatada. Entonces, eso vamos a trabajar aquí. Le voy a explicar las dos formas, cuando hay una función, cuando no hay una función. Voy a poner un ejemplo aquí. Voy a poner aquí. Y voy a poner otro aquí. Claro, estos son formas así. Y vamos a ponerle aquí A. A trabajar con A. Puede ser cualquiera función. Y vamos a ver, pues, vamos a ver cuándo hay una función. Acuérdense que esto es una relación. Esto es una relación que va de, ahí la flechita se lo está diciendo, que va de A a B, ¿verdad? Porque puede ser de B a A, pero aquí estamos trabajando de A a B. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que estamos diferentes, que comúnmente se ve así, A, B. Esa es una función. Todo lo que queremos saber si es una función. Entonces, habíamos dicho cuándo era una función, o habíamos dicho la definición de función. La definición de función dice que cuando yo tengo un elemento, cuando yo tengo elementos del primer conjunto, y ese le corresponde uno y solo uno, así dice, le corresponden uno y solo uno, porque esa palabra es clave ahí, ¿verdad? Uno y solo uno, valor o un elemento del conjunto B. Entonces, eso se le llama conjunto. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, voy a poner un ejemplo aquí y voy a poner aquí 1, 2, 3 y 4. Y voy a poner aquí M, N, O y P. Dice que para que sea función del elemento A, en este caso vamos a también a tenerle porque esos son nombres que ustedes también lo van a ver mucho por ahí, como el conjunto A, el primer conjunto, para no llamarle primer conjunto, usted le llama el conjunto de partida. Este es el conjunto de partida. Conjunto de partida. Y este, obviamente, es el conjunto de llegada. Conjunto de llegada, son dos, ¿verdad? Llegada. Llegada. Aquí. Conjunto de llegada y conjunto de partida. Ese es el, ¿cómo se llama? Para no llamarle primer conjunto y segundo conjunto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el conjunto de partida le corresponde un solo elemento en el punto de llegada. Eso es lo que quiere decir conjunto. Entonces, ¿cómo es esto? Es así. Bueno, si me están diciendo que del conjunto de partida solamente le debe corresponder uno del de llegada, entonces yo voy a hacer, esto es una función, esto es una función, ahí está, es una función. ¿Por qué es una función? Estos son flechitas, ¿eh? ¿Por qué una función? Porque del conjunto de partida, el elemento A, el elemento 1 le corresponde un solo elemento del conjunto de llegada. ¿Cuál es el elemento? M. O sea que 1 está asociado con M. ¿Cuál es el otro que está asociado allí? El 2. El 2 está asociado con N. El 3, ¿con quién está asociado allí? El 3 está asociado con la O. ¿Y el 4, con quién está asociado ahí? El 4 está asociado con la P. Entonces, esos son los elementos o los conjuntos, los pares, que forman la función. ¿Qué quiere decir eso? Que el 1 está acompañado. O sea, que si yo le pongo esto así, usted ya sabe que ellos van asociados. El 1 va con la M, el 2 va con la N, el 3 va con la O y el 4 va con la P. Y usted lo puede dibujar así como está allá arriba. Entonces, ese es el conjunto, eso se representa una función. Que un elemento del conjunto de partida le corresponde un solo elemento del conjunto de llegada. ¿Ya? ¿Estamos claros allí? Que voy a
Voy ahora a decir, voy a borrar ahí, voy a decir ahora cuando no es una función. Es lo contrario. Si la definición le está diciendo que voy a dejar esto mismo aquí. Bueno, voy a borrar esto mejor para no enredarnos. Y voy a copiar ahora cuando no hay función. Porque cuando no hay función es fácil, pues es más fácil, es lo contrario a la que es función. Vamos a poner aquí de nuevo otro diagrama y ponemos A y ponemos B y vamos a poner, ok, a lo anterior y lo voy a poner allí. Cuando esto existe, esto que yo le puse en lo anterior, póngale aquí arriba una flecha así y le ponen la F. ¿Qué quiere decir eso? Que eso es una función. Al anterior, eso es una función. Eso es una función. Bien, entonces vamos a ver acá si existe una función o cuando no es una función. Dice que cuando no es una función, es lo contrario a lo anterior. Cuando los elementos del conjunto de partida le corresponden uno o más elementos del conjunto de llegada, entonces no es función. Miren, 1 y 2, y acá yo tengo A, B y C. Y yo quiero saber si eso es función o no es función, depende de lo que me digan. Dice que para que no sea función, para que no sea función, los elementos de conjunto de partida, en este caso el conjunto de partida es 1 y 2, los elementos, le debe corresponder, si le corresponde más de un elemento en el conjunto de llegada, entonces eso no es función. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo este 1, y me corresponde la A, pero ese 1 también le corresponde a otro, a B, y este le corresponde a C, allí no hay una función. ¿Por qué? Porque en el conjunto de partida le corresponden dos elementos del conjunto de llegada. Yo no le puede corresponder dos, solamente le debe corresponder uno. Uno, solo uno, no le puede corresponder más. O sea, ahí está por qué es función y por qué no es función. Repito, para que sea función tiene que corresponderle un elemento del conjunto de partida, le debe corresponder un elemento del conjunto de llegada. Para que no sea función, si en el elemento de partida le corresponden dos o tres, ¿verdad? Elementos del conjunto de llegada, entonces no es función. Allí está el ejemplo. El ejemplo dice que uno le corresponde a A, pero también le corresponde a B, y no puede corresponderle a B, solamente le puede corresponder a uno solo, ¿verdad? Si este 1 estuviera así, si aquí no estuviera nada, entonces sí hay una función, aunque esta B no le pertenezca a nadie, que también puede pasar eso, que esta B que está aquí no pertenezca a ningún conjunto, pero no quiere decir que eso no sea una función, sí es una función, porque la función parte del conjunto de partida, no del conjunto de llegada. Si el conjunto de partida le pertenece un elemento del conjunto de llegada, sí hay una función ahí. Entonces tiene que tener claro eso. Vamos a ver unos ejemplos. Porque yo les voy a poner un ejemplo. Ustedes nada más me dicen si sí o no es conjunto de, si es sí o no es una función. Lo voy a poner allí. Voy a dibujar varios. Y ustedes me dirán si es una función o no es una función. O sea, ahí tiene que tener claro, cuidado con eso, pues si es función o no es función. Ya con la definición que le acabo de decir, usted me puede decir si es una función o no es una función. Okay, yo voy a poner o sea, son fáciles, así que voy a poner unas así pequeñas aquí y ustedes nada más me van a decir, voy a dibujarlas todas, las tres que voy a poner, y ustedes me dicen ahí si es función o no es función. Ok, vamos a borrar aquí porque se hizo muy... Vamos a ver aquí. Ok, vamos a dibujarle allí y ustedes me van a decir si eso es una función o no es una función, ¿verdad? Vamos a poner aquí, bueno, vamos a ponerle valores A, B, C, D,
F y G, vamos a ponerle así. Esto es una función que va de A a B, de C a D y de F, perdón, de F a G. Y vamos a dibujar aquí a ver si ustedes me dicen, pues, si son funciones o no son funciones. Va la primera, este es A, este es B y este es C. Aquí le vamos a poner 4, 5 y 6, ¿ok? Este es así, ¿verdad? Este es así y este es así. A ustedes me van a decir si es una función ahorita. Opino primero y después lo analizan. Vamos a poner aquí 1 y 2 y aquí vamos a poner A, B y C. Entonces vamos a decir que este le corresponde aquí, este le corresponde acá y este le corresponde, perdón, este le corresponde aquí y este le corresponde acá, ¿verdad? Y el último, A y B, y vamos a ponerle aquí C y esto aquí. Ajá. Entonces ustedes me dicen ahí si son funciones o no son funciones. Ustedes la analicen, y ustedes me dicen, bueno, sí, ahí hay función, profesor, no, ahí no hay función, profesor. Ya, ustedes me dicen. Tienen que analizarlos bien para que, pues, de repente no haya ningún problema ahí sobre ese tema ya. Profe, pienso que la primera no es función. Ajá. ¿Por qué? Tiene que decir por qué. Porque la razón es que usted, cada una de ellas se compara, pues, una letra con un número. No, Pero no. en este, digo, eh, ay, No es se me ok, escuche, no es que necesariamente se tiene que compartir, no es que porque en el elemento de A tiene que compartir solamente el elemento de B. No, 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 yo no he dicho eso. Yo solamente le he dicho que del elemento A solamente puede hacerle uno del elemento de B. No le está diciendo que no debe ser compartido ni nada de eso. Bueno, en este caso, profe, no es función porque el 6 queda solo. El 6 no está compartiendo con nadie. Pero en cambio, la B y la C están compartiéndose con el 5. Ok, Iverson está diciendo que no es función. ¿Quién más? ¿Quién más dice algo o quién dice lo contrario? Ya dijo Iverson su motivo. Ahora, ¿alguien más que quiera decir algo o está de acuerdo con Iverson? Sí, profe, tampoco. No hay función porque debe tener relación. El, el conjunto de partida debe tener Ajá, relación con el conjunto de llegada. Porque ajá. se le corresponde a cada uno. Entonces, C en vez de corresponderle al conjunto de llegada, le está correspondiendo al 5 en vez del 6. Entonces, no hay función. ¿Quién más dice algo? ¿Quién más está conectado? Es que yo no los veo. Pero opino lo mismo. A ver, dígame, Clever, ¿qué usted dice? Opino que debería de compartirse las tres porque, o sea, hay tres de llegada y tres de partida. Y Ajá. no, como que no concuerda. Ok, no concuerdo, dice Clever. Bueno, les voy a aclarar esto, porque esto tiene que estar claro en este concepto. El primero, estamos en el primero, mire. Número uno, para que usted vea una función o para que usted determine si hay función o no, usted lo tiene que ver con el conjunto de partida. El conjunto de llegada no le dice mucho. El conjunto de llegada a usted no le va a decir mucho, ¿verdad? En el conjunto de llegada a usted no le va a decir mucho. El que le dice todo, ¿verdad? Es el conjunto de partida.
Entonces, ¿qué quiere eso? Espera un momento. Dame un momento que me están aquí escribiendo una cosa. Ya, listo. Le decía, usted tiene que tener claro esto. El conjunto, la función usted la va a analizar en el conjunto de partida. Y el conjunto de partida le está diciendo a ustedes que, o la función, para que sea una función, le está diciendo que los elementos, ubíquense en un solo elemento para no enredarse en la palabra los elementos. Un elemento. ¿Qué quiere decir? Que usted agarra un elemento del conjunto de partida y a ese elemento del conjunto de partida le debe corresponder uno solo del conjunto de llegada. Uno solo. A él no le, allí no le están diciendo que no puede ser, que tiene que ser, si hay tres, tienen que ser, si hay tres elementos acá y tres elementos en el de partida, en el de llegada, cada uno le debe corresponder de cada uno. No, ahí no le está diciendo nada de eso. Ellos solamente para que sea función, usted tiene que analizar que ese elemento, ese primer elemento, el conjunto de partida, le debe corresponder solamente uno del de llegada. No importa más nada. Solamente le debe corresponder uno. A mí no me importa si si el conjunto de llegada, en el conjunto de llegada hay dos que le corresponden. No, a mí me interesa que ese primer conjunto, ese primer elemento, esos elementos no le corresponda a uno. Entonces vamos a analizar eso. Miren, tengo la A, ¿verdad? Yo voy a analizar dónde va la flechita de la A. La flechita de la A va al 4. Perfecto, y voy a poner aquí, conjunto A, 4. Ese es un par porque ahí hay una función, ahí él le corresponde. Bien, voy a seguir ahora con la B. Hombre, la B. La B solamente le corresponde uno solo, no le está correspondiendo más. Yo no estoy viendo flechas más aquí, sé que sería B, 5. Y la C, que está aquí, le corresponde solamente uno. Ah, pero le corresponde el 5. A mí no me importa si le corresponde el 5 de nuevo, eso no importa. ¿Por qué? Porque a mí lo que me corresponde es que solamente fecha de aquí, una sola fecha. Si el 6 no lo ocupa, entonces eso no quiere decir que no hay función. La función existe porque los tres elementos de aquí tienen elementos. Si aquí hubiera estado una D y la D estuviera sola, sin ninguna flechita, entonces ahí sí no hay función, porque del conjunto de partida no puede haber a nadie que no le corresponda al conjunto de llegada. ¿Me explico? O sea, si por lo menos aquí por lo menos aquí es de ABC y tuviera ABCD y la D no tuviera ninguna flechita hacia el conjunto de llegada, entonces ahí sí no hay función. ¿Por qué? Porque no le corresponde, no hay nadie que le corresponda y él es el conjunto de partida y es de ahí donde sale la función. Ah, pero en el conjunto de llegada pueden haber elementos que no le correspondan a ninguno y eso no quiere decir que no sea una función. Sí es una función. ¿Estamos claros allí? Entonces, con esto le explico todo. Ustedes, para saber si es una función, usted tiene que ver los elementos del conjunto A. Si los elementos del conjunto A salen dos flechitas de esos elementos, entonces ahí no hay función. Ok, si usted tiene el conjunto A y si usted ve que sale una, está bien. Pero entonces quiere decir que la primera no es un conjunto, no es una función. No, la primera sí es una función. De función porque le corresponde a uno, no importa si es 5. Mire lo que le... ¿Y qué pasa con el 6 entonces, profe? No importa no, porque... el 6 no tiene nada que ver allí. No tiene valor. El 6, sí, o sea, cuando usted va a hacer cuando usted va a hacer el conjunto de solución, es este, ¿ve? Este. Quiere decir que el 6 no aparece ahí, pero eso no quiere decir que no sea una función. Eso no quiere decir, porque la función parte acuérdese, la función parte del conjunto de partida. Por eso le digo el primer conjunto.
Entonces, miren, ¿cómo ustedes lo van a ver más fácil? Este es un conjunto. Pongo A, B y C. Si usted ve que esto está así, ahí hay función, de una vez. Olvídese que ahí usted ve eso, y si todos los elementos tienen una sola rayita que sale de allí, esa es función. Pero si usted ve esto, ya ahí no hay función, porque ya usted está viendo que salen dos flechitas del conjunto de partidas, salen dos flechitas. No puede haber dos flechitas en ninguno de esos elementos, porque si hay dos flechitas quiere decir que le corresponden dos elementos, y no le puede corresponder dos elementos, le tiene que corresponder solamente uno. ¿Ya? Aquí a la A solo le corresponde el 4, a la B solo le corresponde el 5 y a la C solo le corresponde el 5. El 6 no me importa, eso es el conjunto de llegada, es pues un elemento que yo le ponga allá. Lo único que yo puedo hacer es que ese 6, si yo lo pongo acá en el conjunto de partida y aparece sin ninguna flecha no hay que salga. función. ¿Ah? Ok, entonces aquí sí hay función en la primera. Okay. En la segunda. No hay función, profe. No hay función, profe. Ahí, si una vez se ve, ¿por qué? El 1 le corresponde dos elementos de una vez, no hay función. Sí hay. No hay. Tienes que ver ¿Por qué hay? conjunto de partida. También. No hay es que porque primero van las vocales o las letras y después van los números. Entonces sí, no hay, profe, no hay. No, espérate. No me te pongas a estar sacando conclusiones de vocales y que yo no te he hablado de vocales. Las vocales es un ejemplo que yo te he dado. No importa. Aquí pude poner letra y aquí pude poner número y puedo también hacer que eso no sea una función. Eso no tiene nada que ver si es función o no es función. La función no se ve por las letras si yo la pongo del lado izquierdo o del lado derecho. Eso no tiene nada que ver con letras. Estoy hablando de la cantidad los elementos. De los elementos de partida. El 1, aquí hubieras puesto una A y acá hubieras puesto los números y eso igual iba a ser no es una función. ¿Por qué? Porque el 1 le corresponde, mira del 1 salen dos flechitas. Eso ya no es una función. Cuando salen dos flechitas del conjunto de partida, no puede haber función. A ver, en el tercero. Sí hay función, profe. Ahí sí hay una función. ¿Por qué? Porque, mire, corresponde a una sola. Una sola. Usted está viendo que ahí nada más está saliendo una sola flechita. Ojo, entonces, otra forma de ver el problema es que le salga una sola flechita de cada conjunto o cada elemento del conjunto de partida. Se pueden ver en su módulo, en el diagrama 2, ahí aparece el 3 solo y aparecen 3 valores en el conjunto de llegada. Y los 3 le corresponden al 3. 3 flechitas salen del 3, ahí no es una función nunca, porque... Pero si ustedes pueden ver el anterior, cuando hay función, es al revés. Los 3 elementos aparecen 3 elementos en el conjunto de partida y solamente uno en el conjunto de llegada, y a los 3 le corresponde el mismo valor, pero no quiere decir que porque le corresponde el mismo valor no va a ser una función. Sí es una función porque del conjunto A solamente sale una flechita. Entonces tienen que tener claro eso porque eso es importante. Enreda, a muchos lo enreda, es verdad, sí, es verdad que a muchos lo enreda. Ustedes tienen que tratar de tener cuidado allí. Entonces, vamos a ver otro ejemplo más sobre eso para que quede claro aquí. Profe, entonces quiere decir, profe, que digamos, si en el diagrama A, ya es que digamos, si un número comparte tiene dos flechitas con el otro diagrama compartiéndolo, ya ahí sí valdría, ya no es una función. Claro, porque los elementos tienen que tener solamente del conjunto de partida, llámale conjunto de partida, cuando hablas de conjunto de partida es el primer conjunto. El conjunto de partida no puede compartir dos de otro lado. Sí, o sea, los elementos
del conjunto de partida no pueden tener dos elementos del conjunto de llegada, no pueden compartir dos elementos del conjunto de llegada, solamente uno. Se voy a poner otro ejemplo más ahí para ver si ustedes pues lo ven de nuevo. Tienen que tratar, pues eso es, ya como yo les dije, eso es solamente tener claro el concepto ahí, tener claro el concepto porque que a veces uno se equivoca, pero nada más hay que saber el concepto. Aquí no importa números y letras, Iverson, los números que yo ponga acá, lo puedo poner el otro lado, eso no importa, con eso no te identifica de que hay una o no hay función. Eso es lo Lo de que menos. importa son el conjunto de llegada, digo, el conjunto de partida y el conjunto de llegada. Eso es lo que importa, profe. Sí, lo que salga de ahí, la flechita es lo que te dice, la flechita es lo que te va a decir eso. La flechita es Y el lo que que te más va a importa decir es el de eso. partido. De Ajá. todo el partido. Y esto también, porque la flechita, aquí te está indicando, la flechita que estoy poniendo aquí te está indicando que ese conjunto va de A a B, porque ya le había dicho que puede ser un conjunto de B a A, y la flechita cambia de orientación. Ya usted sabe que entonces su conjunto de partida es el B, no va a ser A. Pero todo eso tiene que tener claro. Vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle aquí R, M, E, O. Y vamos a hacer esto, pues. ¿Verdad? Y vamos a poner esta acá. Eh, aquí ya usted dice si es función o no es función. Profe, Dígame, en la primera, si hay función. en la primera, si es función, Sí, dice Clever. sí. Sí, ¿Cómo dice? sí. Siempre Sí, tiene que decir porque, por qué. Acuérdese que cuando yo le digo, porque cuando le dice sí, cuando usted dice sí o no, ¿verdad? Usted siempre tiene que tener claro la definición de función. O si para no decir tantas cosas así que de repente se puede enredar, usted dice, bueno, sí es función porque a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un elemento del conjunto de llegada. sí, Ya pero como no, para que tenga claro, a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un corresponde elemento uno de del llegada, sí. conjunto de llegada. Y lo mismo cuando no es función. Bueno, usted tiene que decir la misma definición, porque tiene que corresponder un solo elemento del conjunto de llegada, y si le corresponden dos, entonces es función, ya. En el segundo no es función, profe. Entonces, en el segundo no es Porque función, ahí está claro, si no hay porque función, ahí porque usted a la puede A no decir, le bueno, pueden porque el corresponder dos conjunto elementos. A. Y porque usted puede decir, bueno, porque en el conjunto A, el conjunto de partida, le corresponden dos elementos, le corresponde el 5 y el 7, y no le puede corresponder dos, le tiene que corresponder uno, ya. Y ahí termina lo que es esa, como quien dice, eh, 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 esa definición de ese término ahí, ¿verdad? Entonces, mire, Y solo eh, sabe claro el concepto de cada uno. Y uno sabe ya ajá, ubicarlo. ajá. Entonces, miren lo que vamos a ver ahora. Ya sabemos ahí lo que es el dominio y eso. Entonces,
Pero hay problemas donde usted tiene que buscar el dominio cuando hay eh, problemas, ya de cuando hay ya problemas en sí, funciones que usted tiene que determinarlo. Entonces vamos a hacer ese problema, o vamos a hacer esos problemas y lo vamos a hacer así, bueno, vamos, lo mínimo, pongan ahí, pero son problemas ahora, ¿verdad? Donde vamos a determinar el dominio y recorrido de la función. Vamos a determinar el dominio y el recorrido de la función. Entonces yo voy a borrar aquí y voy a poner el dominio y el recorrido de la función. Entonces vamos a hacer un ejemplo aquí fácil. Y entonces usted me va a decir, pues, usted me va a decir cuál es el dominio y cuál es la función de eso. ¿Ah? Entonces voy a buscar el ejemplo aquí. A ver. Ok. Para eso tenemos que de repente hasta hacer un dibujo, porque se puede dibujar y usted pues tiene que tener claro todas estas cosas, todo esto de dibujar y esas cosas. Nos vamos allá a la página, bueno, está en la página 15. Ok, en la página 15, ¿verdad? En la página 15 es lo que vamos a ver, lo que vamos a ver ahora. Entonces, vamos a ver, vamos a poner un ejemplo, a ver qué ejemplo le puedo poner aquí para que ustedes vayan viendo cuál es el dominio de esa función. Vamos a ver. Ok, vamos a poner aquí vamos a poner un ejemplo sencillo. Vamos a poner un ejemplo sencillo. No vamos a ir a poner aquí f de x. Ok, esto significa, ok, aquí para explicarle, f de x es igual que yo dijera y, ok. F de x es igual que yo dijera y. Si usted aparece f de x y después usted ve que aparece y, eso es lo mismo, ok. Y f de x. Para que tengan claro esos conceptos, porque esos pequeños detalles ahí lo van a usar mucho en estas clases de temas, de aquí en adelante. Entonces, bueno, pero nosotros vamos a usar f de x, que es lo mismo que y. Entonces vamos a poner el valor f de x igual a 2x más 1. Ok, 2x más 1. ¿Qué voy a hacer allí? Voy a buscar, ahí lo que les voy a pedir es encuentre, voy a poner aquí, encuentre el dominio y el recorrido. Tienen que encontrar el dominio y el recorrido de esa función. Tienen que encontrar el dominio y el recorrido de esa función. Bueno, y usted dice, bueno, ¿y ahora cómo hago ese problema? ¿Cómo hago un problema como ese? Porque necesito hacer el problema, pues para... Bueno, ok. Primero que Yo nada... creo que, profe, ahí se hace el diagrama para lo que es el conjunto de salida hasta el conjunto. Ok, sí, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. El primer problema, usted lo tiene que hacer de la siguiente forma. O casi siempre se hacen así. Yo les doy los valores, no, perdón, yo les doy la ecuación, la función. Primero usted tiene que darle los valores a la función. Los valores
los valores de la función. En este caso voy a poner aquí, voy a hacer el problema, ¿no? Usted le da los valores a X. Hay que trabajar con una tabla. Yo voy a poner una tabla aquí. Y voy a poner aquí f de x. Acuérdense que f de x es como si fuera y, ¿eh? Y pues usted le da 3 valores a eso. Vamos a comenzar usando 3 valores. Cuando hablo de valores, son números. Entonces usted tiene que darle 3 valores a esos números. Yo no se los voy a dar. Si yo se los doy, ya usted es más fácil. Bueno, usted de repente dice, bueno, si el profesor nos dio los valores, ya nosotros tenemos que hacer el problema con los valores que me dio el profesor. Pero si yo no le doy valores, que los valores los tiene que poner usted tiene que buscar valores positivos y negativos. ¿Cuáles son los valores? Los valores que va a usar para X, porque si usted puede ver, dice f de X igual a 2X más 1. O sea, Y es igual a 2X más 1. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero saber cuál es el valor de f de X o de Y en este caso, esa X tengo que darle valores para ver cuando lo multiplico con lo que está ahí, va a dar un valor que va a ser el de Y, o el de f de X. Entonces, esos valores se los van a dar a ustedes. ¿Cuáles son esos valores que usted le va a dar? Bueno, valores positivos y negativos, para que no se enrede. Entonces, ahorita en estos problemas le vamos a pedir 3 valores, usted tiene que darme 3 valores. ¿Cuáles son los valores? Bueno, uno negativo, uno positivo y uno negativo, el 0 y otro positivo. O sea, ya los valores que usted quiera darle, ese es cosa suya. Yo voy a ponerle un valor, yo voy a ponerle aquí menos 1, le voy a poner 0, y mire cómo comienzo, menos 1 porque está a la izquierda. No voy a poner el menos 1 acá no voy a poner el menos 1 porque entonces eso estaría mal. Entonces aquí voy a poner 1. Yo le estoy dando esos valores arbitrariamente, o sea, yo mismo se los doy, y eso no es malo, porque hay problemas, o va a haber problemas donde usted tiene que darle los valores, y los valores se los da usted. Ahora, usted no va a buscar valores grandes, porque entre valores más grandes, a la hora de resolverlo, va a ser peor. Tiene que buscar valores pequeños. Eso sí, que lleve una secuencia, ¿no? A la hora de hacerlo, no es que usted va a buscar menos 20 y después van a poner 0 y después van a poner menos o 10. O si te van a poner, si yo le diga, bueno, son 5 valores, ustedes van a poner 2, porque siempre cuando yo digo valores, yo siempre pongo el 0, porque el 0 es fácil de trabajar. Para mí, trabajar con el 0 es lo mejor, entonces yo siempre voy a poner el 0. Si me piden 5 valores, yo digo, agarro 2 negativos y 2 positivos y el 0. Pero cuando voy a agarrar los 2 negativos, no voy a agarrar de que menos 40 y voy a agarrar menos 1. No. Yo agarro los que están cerquita. O sea, si voy a agarrar 2 valores negativos, yo puedo decir menos 2 y menos 1. 0, 1 y 2. Y ahí están 5 valores. Si yo pongo valores más hacia la izquierda, o sea, más negativos y valores más positivos, es igual. Al final, la respuesta es la misma. Lo único que no tengo que buscar tantos valores para hacer ese problema. Entonces, ya puse 2 valores, 3 valores, menos 1, 0 y 1. ¿Qué usted va a hacer? Bueno, en esa ecuación que aparece ahí, f de x igual a x más 1, ¿qué usted se va a reemplazar? En cada una de esas ecuaciones, en esa ecuación, cada uno de los valores que yo puse arriba. Comienzo con el x igual a menos 1. Yo pongo aquí x igual a menos 1 y voy a reemplazarlo. Entonces, ¿qué voy a poner? Pongo f de x y voy a poner 2. Aquí tienen que usar la calculadora para que no se vayan a... Y aquí, donde es x, miren, donde es x, voy a colocar el valor que ahora vale x, que es menos 1, y lo voy a poner en rojo para que lo vean allí. Más 1. Ahí está. Al final, ¿esto qué le va a quedar? Si usted multiplica 2 por menos 1, porque esto es una multiplicación, le va a dar menos 2. Menos 2 más 1. Y eso es igual a ¿cuánto? Menos 2 más 1. Menos 2 más 1 es menos 1. Y entonces ese menos 1 lo voy a poner aquí. Ahí está el primer valor. ¿Ya están viendo? Este es el primer valor. Este es el primer valor. Voy arriba con el segundo. Ya hice cuando x vale menos 1. Ahora cuando x vale
0. Cuando x vale 0, voy a poner aquí x igual, vamos a ponerlo como estaba poniéndolos todos, perdón, x igual 0. Y voy a reemplazarlo de nuevo, donde está la f de x. Entonces pongo f de x es igual. Y voy a poner 2, pero donde es el 2, el x, voy a poner ahora 0, ¿verdad? Más 1, ¿verdad? Ahora multiplico eso. F de x es igual 2 por 0. Bueno, esto queda en 0. 0 más 1. Entonces, ¿qué sigue allí? ¿Qué sigue allí? ¿Qué sigue allí? 2, 0 más 1. ¿Cuánto es 0 más 1? Oye, es 0 más 1. 0 más 1 es 1. Y ahora es 1. Lo voy a poner aquí. En la tabla. Tengo que hacer una tabla de valores. Esto que está aquí se llama tabla de valores. Tabla de valores. Bien. Estoy llenando la tabla. Si usted puede ver entonces ahora, el siguiente, ¿cuál es? Voy a ponerlo acá ahora abajo. El siguiente F, el siguiente es 1, valor de 1. Bueno, ese cuando X vale 1, pongo aquí X, perdón, voy a poner X igual a 1 y voy a hacer de nuevo lo mismo que hice en todos los demás, reemplazo donde está la ecuación. Pongo f de x es igual a 2 por x, pero x ya no va a valer x, sino va a valer 1 más 1. Y aquí, bueno, multiplico 2 por 1, ¿cuánto es? 2. 2 más 1, 3. Y ahí está el valor de esa función. Entonces, aquí está 3. Ya, listo. Cuando está eso, usted va a hacer ¿qué? Me está mandando a pedir el dominio y el recorrido. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Voy a borrar aquí. Voy a borrar aquí. Acá arriba, perdón. Voy a borrar acá arriba. ¿Qué quiere decir eso? Usted me tiene que buscar el dominio y el recorrido el dominio y el recorrido, sí, de esa función. Tiene que buscarme el dominio y el recorrido de esa función. Pero usted me dirá, pero profe, ¿cómo yo sé el dominio y recorrido de esa función? Pues es muy fácil, muy fácil. Acuérdese que usted tiene dos conjuntos, el conjunto de partida y el conjunto de llegada. ¿Cuál sería el conjunto de partida para ustedes? ¿Cuál sería el conjunto de partida para ustedes? Sería el X, profe. Ajá, la X sería el conjunto de partida, porque son los valores que yo le estoy dando, que ustedes mismos pusieron, y el conjunto de llegada sería el f de x. Sí, pero son los que ya están. Sí, entonces, ¿cuál sería el dominio del recorrido? Bueno, ya yo le dije a ustedes cuál era el dominio. ¿Cuál era el dominio? ¿O quiénes conformaban el dominio? Yo se los dije a ustedes. Voy a poner, eso es un conjunto, lo voy a poner con paréntesis, llaves, tienen que usar llaves aquí bastante. A ver, porque estamos hablando de conjunto. ¿Cuál es el conjunto? ¿Cuál es el dominio? El dominio, la definición, yo le había dicho, usted tiene que saber, la definición de dominio dice que el dominio son todos los conjuntos, todos los elementos del primer conjunto, del conjunto de partida. Entonces, ¿cuál es el dominio en este caso? Menos 1, 0, 1. Ajá, menos 1, 0 y 1. Ajá, ¿qué quiere decir? Ese es el dominio. ¿Y cuál sería el recorrido? Los que buscamos que es menos 1, 1, 3. Ok, y eso es el dominio y recorrido de esa función. Ahora, si usted lo quiere ver de una forma general, si usted lo puede ver de una forma general, cuando las funciones lineales, en este caso es una función lineal porque es una f cuando es 2x, cuando es x más 1, o cuando es 2x más 5, o lo que sea, después que la x tenga el exponente 1,
siempre van a ser funciones lineales. Y comúnmente en las funciones lineales, si yo lo quiero ver de una forma más amplia, aquí porque buscamos esto en una tabla, ¿verdad? Y solamente le está dando esos tres elementos. Pero si ustedes lo quieren ver de forma general, ya le dije, esto porque yo le di problema así. Si yo le he dicho cinco elementos, ustedes me ponen 5 elementos en el dominio y 5 elementos en el recorrido, obviamente. Pero si yo los quiero ver de una forma general, o sea, hasta ahí es la respuesta, ¿eh? Pero si yo lo quiero ver de una forma general, porque va a haber casos así donde usted tiene, por lo menos yo tengo f de x de 2x más 1, y me dicen, ¿cuál es el dominio de esa función? Sin necesidad de hacer tabla. Usted me va a decir que el dominio de esa función son todos los números reales. ¿Por qué todos los números reales? Porque yo les acabo de decir que usted pueden darle valores cualquiera a la X, al conjunto de partida. Yo le dije que usted le podían dar valores cualquiera a X. Bueno, yo les puse -1, 0 y 1, pero usted podía poner -20, -60, 10, 40, 100, 1000. Usted podía poner un medio, -3 medios, raíz quita, raíz secta. Todos esos son números reales. Todos esos números existen. Entonces, el dominio podría ser todos los números reales. Usted lo puede, para no poner todos los números, porque si no, nunca va a acabar, son infinitos. ¿Usted qué hace? Usted pone así la nomenclatura R. ¿Qué decir eso? Todos los números reales. ¿Y cuál sería el recorrido? Hombre, si yo sé que cada elemento que yo les voy a poner allí nunca me va a repetir o siempre va a ser el mismo, o sea, sí, ok, por decirlo así en ejemplo, todos los elementos que pongan en X, aquí arriba, todos los elementos que yo pueda poner en X, desde -1000 hasta 4000, 5000, siempre le va a corresponder un solo número del otro conjunto, no le van a corresponder dos. ¿Me entiendes? No le van a corresponder dos. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre va a pasar que si yo pongo 80, le va a corresponder, por decirle así un ejemplo, 161. Si pongo 300, le va a corresponder 601, como conjunto como corresponder un elemento del conjunto de llegada. O sea, siempre le va a corresponder uno. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo estoy diciendo que el dominio es todos los R, obviamente que el recorrido va a ser todos los R también, porque siempre le va a corresponder un solo elemento. Siempre le va a corresponder un solo elemento. Entonces, eso de forma general, porque ustedes van a tener problemas donde usted no va a tener que graficar, ustedes no van a tener que decir cuál es el dominio y recorrido. Ustedes lo van a hacer no mentalmente, ustedes van a tener que hacer, ¿cómo se llama? Ver las definiciones, analizar bien el problema. Entonces usted va a decir, bueno, el dominio es tal, el recorrido es tal. Pero bien, ahí cuando yo les pongo elementos, ustedes, pues muy fácil, porque ustedes de una vez ya dicen los elementos que están. Entonces, ese es el dominio y el recorrido de esa función. Pues yo les voy a dejar uno. Hoy estamos mañana, entonces seguimos con otros ejemplos más. Ya cuando usamos otro tipo de funciones, puede ser una función donde sea una fracción, una función donde exista una función cuadrática. Entonces, para que ustedes vayan viendo que cada uno tiene su forma de ver el problema, no es que todos van a ser iguales, no. Esto porque estos son los más fáciles, pero de todo modo les voy a dejar uno y ustedes van a buscar el dominio, ustedes van a decirme el dominio, perdón, ustedes van a decir el dominio y el recorrido. Yo voy a ponerle en los problemas, aquí le voy a poner f de x es igual a 3x menos 5, y aquí voy a ponerle otro ejemplo, f de x es igual a 2x más 3. ¿Para qué valores? Miren, la voy a poner aquí para x y voy a poner aquí los valores de x. Para los dos, van a ser para los dos. -3
menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Usted va a buscar el recorrido de esa función, ahí así, ¿verdad? Y después me dice si, en forma general si se cumple esto que está acá, si puedo decir que todos los números reales cumplen con el dominio y todos los números reales cumplen con el recorrido. Eso lo digo a ustedes al final después que la analizan. Pero para hacer, primero tienen que hacer estos dos problemas, ¿okay? Con esas funciones para estos valores. Ustedes me dicen cuál es el dominio y cuál es el recorrido. Ahí está sencillo, ¿verdad? Ahí está sencillo. Entonces, y ahí me dicen también, después que hacen eso, ustedes me dicen, bueno, puedo decir que el dominio serían todos los R. Usted me dice, bueno, sí puedo decir que el dominio son todos los R, porque tal. Usted me explica ahí como usted lo entienda. Y usted puede decir, puedo decir que el recorrido son todos los reales, todos los números reales involucran desde los negativos hasta los positivos. Usted también puede decir, bueno, son todos los, usted explica allí. Para los dos problemas, háganlo, traten de hacerlo hoy, mañana lo vemos, lo que hayan hecho. Entonces mañana seguimos con el mismo tema, con ese mismo tema de dominio y codominio, pero tratando de hacer de forma general, así como esto que está acá abajo. Todavía no vamos a hacerlo así con gráficas y usando valores, vamos a hacerlo así de una forma general para que nada más lo vayan viendo a simple vista si hay dominio o recorrido, porque usted puede hacer un problema de esto a simple vista, usted puede decir cuál es el dominio a simple vista, usted puede decir cuál es el recorrido a simple vista. Entonces eso lo vamos a explicar mañana, sin hacer nada de estas tablas. Esto es para que ustedes vayan viendo lo que van a hacer, porque esto lo van a hacer más adelante, lo van a hacer en las tablas. Entonces, pero para que ustedes vayan viendo eso, si hay función, si hay recorrido, también lo van a ver con gráfica. Ustedes solamente con ver una gráfica, usted puede decirme, bueno, ahí son todos los números reales. Solamente con ver una gráfica ustedes pueden ver, porque ya ustedes saben cuál es la definición de dominio y recorrido. Entonces, nada más con ver la gráfica, usted dice, ya eso yo lo sé, cuál es el dominio. Nada más viendo la gráfica. Entonces, eso es lo que vamos a ver mañana. Solamente vimos eso para que vean, yo dando los valores como le di ahorita allí, usted puede decir cuál es el dominio y recorrido, está fácil. Mañana vamos a ver si darle valores, solamente viendo el problema, usted me va a decir si hay dominio o recorrido. Y después vamos a ver cuando yo les pongo la gráfica. Si usted solamente con ver la gráfica, usted me puede decir, bueno, ese dominio ahí son todos los números reales. Ese recorrido ahí son todos los números reales. Ese dominio es desde el 2 hasta los infinitos. El recorrido es desde el 4 hasta el infinito. Todo eso usted me lo pone con la gráfica. Y ya después que pasemos eso, entonces sí va a gráfica. Y luego entonces pasamos a otro tema. Para temas solamente de concepto. Esto no es de que hay problemas así grandes. Estamos comenzando esto. Así que, pues, si no tienen ninguna pregunta, hagan esos problemas. De todos modos, analicen lo que le acabo de decir, si en general, problemas que le di allí, existe dominio, o sea, digamos un dominio general, porque allí yo les puse, ahí usted puede ver clarito que el dominio de este problema es el menos 3, el 0 y el menos 1, 0, 1 y 2, porque yo se los acabo de dar, yo les estoy dando los valores, ya sé el dominio, ya usted nada más le toca hacer el dominio, pero yo quiero saber si yo, además de poniendo ahí, yo puedo usar todos los números reales, eso es lo que yo analicen y si ustedes me dicen que sí, entonces ustedes me dicen por qué, pero eso lo vamos a ver mañana. Entonces, si tienen alguna pregunta, si no tienen pregunta, entonces mañana, la verdad, mañana sí tenemos clase, nos vemos entonces mañana a las 7, traten de hacer al menos esos problemas y verdad que mañana lo primero que vamos a hacer es analizarlo y seguimos entonces con el análisis de forma general de todos esos problemas. Aquí es sencillo, después en forma gráfica. ¿Alguna pregunta?
Solo es aprenderse la definición de sí. los conceptos. Sí, hay que aprenderse las definiciones, sobre todo cuando es función, cuando es recorrido, eso tiene que aprendérselo. Y ya lo otro es, en adelante todo lo que viene es fácil. Si ustedes, lo primero es el concepto, por eso yo le dije, esta clase era importante, tenían que ver, aprenderse los conceptos, al menos escribirlo, lo que yo les estoy diciendo, y ustedes aprendérselo allá. Ya saben cuándo es una función. Y bueno, y yo le digo, este tema yo no vuelvo a repetir, yo sigo mañana con el tema que sigue, o sea, seguimos. Y bueno, no sé, aquí entonces mañana es otro tema, profe. O sea, mañana seguimos o sea, porque ya hoy Está aprendimos. más avanzado, dice. Sí, hoy aprendimos conceptos fáciles y cuál es el dominio, yo dándole valores, pero mañana ustedes van a hacer esos problemas sin darle valores. Usted nada más me va a decir el dominio y el recorrido. Yo le doy un problema y usted me dice, bueno, yo le voy a explicar eso. Ese es ese es el problema. ¿Cuál es el dominio? Usted me tiene que analizar sin hacer nada, sin hacer gráficas, sin hacer nada, solamente analizando. Y no es que van a haber problemas así, sino que sirve a ustedes para cuando vayan a hacer los problemas más adelante, idea cuando ustedes van a hacer problemas, ya yo sé cuál es el dominio aquí, ya usted va guiando y usted va viendo, bueno, entonces voy a hacer esto, porque esa es la forma de hacer los problemas, que si usted sabe, usted ya puede desarrollar el problema, pero si usted en su mente no sabe qué es dominio ni qué es eso, entonces usted está listo para la foto, problema de esto. Entonces mañana le explicamos eso. Y viendo la gráfica también. Y ahí en gráfica, yo sigo, yo le dije que yo iba a seguir, eso era un compromiso, ustedes me dieron su palabra ya, entonces yo mañana voy a repetir este tema, entonces para eso mejor doy una clase los viernes y a mí me evito dando clases los jueves porque entonces es un doble trabajo para mí. Entonces, nos vemos mañana, pues, practiquen, ya le dije, y nos vemos, Dios primero. Clever, acuérdate, acuérdate. Pídele los problemas a los chicos para saber, entrégamelo. Pero voy a hablar con ellos ahorita. Bueno, entonces, ayuden ahí a Clever, díganle los problemas que tiene que hacer, él tiene el módulo, ayúdenlo ahí para que él sepa cuáles son los problemas, porque tiene que voy a entregar